Como no voy a resumir nada porque ya lo he resumido hoy en el grupo de la Iglesia, he resumido un poquito, así por encima, todo lo que hemos visto hasta ahora acerca de la preciosa doctrina de Cristo, la doctrina más importante que tenemos, la doctrina de la Trinidad. Y dentro de la doctrina de la Trinidad podemos estudiar la doctrina de Dios Padre, la doctrina de Dios Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. Estamos estudiando la doctrina de Cristo, que es apasionante. Ese nos podemos llevar años y años y años y años y años, y nos llevaremos toda la eternidad viéndolo, amándolo, escuchándolo, etc. Y esa es, digamos, la columna, como hemos dicho durante toda esta semana, la columna vertebral acerca de nuestra fe, de quién es Cristo. Así que en todo ese resumen, que lo podéis ver, que seguramente lo habéis leído en el grupo de la Iglesia, solamente déjame deciros que en los últimos estudios hemos estado hablando acerca de cómo él mismo se proclamaba Dios, cómo él mismo aceptaba que le adorasen, cómo él mismo perdonaba los pecados, y vimos también cómo había gente, no gente simpatizante de él, no sus discípulos, no gente que tuviese una cierta comprensión, sino sus enemigos, gente que no quería saber nada de él, y las declaraciones que algunos de ellos hicieron, ¿no? El centurión, los alguaciles, Pilato, etcétera, una serie de que tú dices, lo puedo entender que me lo diga un amigo mío, lo puedo entender que me lo diga un creyente, pero que me lo diga un enemigo, y vemos también cómo hay la idea, las cosas que ellos podían también pensar acerca de esta persona maravillosa que es Jesús. Así que hemos visto muchas cosas en estos meses, y hoy vamos a comenzar a ver dentro seguimos con el tema de la divinidad de Jesús, pero dentro de esa divinidad es muy importante que entendamos que Jesús es Dios. He intentado que durante todo este tiempo que hemos estado estudiando acerca de la divinidad, he intentado que sea algo comprensible, que podamos entenderlo bien, que sirva para nuestra fe. Y también hemos visto, si recordáis, algunos, no todos, algunos de los documentos que hay sobre la historicidad de Jesús. Que algunos se siguen empeñados en que Jesús es un mito, Jesús es una leyenda, y dudan, si es que nos dicen abiertamente, que Jesús nunca existió. Y hemos visto documentos del siglo I hasta el siglo IV, donde historiadores, emperadores, escritores, artistas hablaban de la figura histórica de Jesús como alguien que realmente fue no solamente lo que encontramos en la Escritura, sino lo que encontramos fuera de la Escritura. Y dentro de lo que estamos viendo acerca de este punto tan importante, de que después en su momento estudiaremos también que Cristo es un hombre, el hombre con mayúscula, el hombre perfecto, el hombre sin pecado, pero hombre. Ahora estamos con el tema de la divinidad de Cristo, y una de las cosas en las que podemos ver realmente que también Cristo es Dios es con sus nombres. Con sus nombres. A partir de hoy vamos a estudiar acerca de los nombres de Cristo, acerca de lo que significan los nombres preciosos de Cristo. Yo os animo. Hay algunos libros que nos hablan, incluso hay autores que como una especie de devocionales que nos hablan de un nombre de Cristo por día. Entonces, si son 365 nombres de Cristo por día, son muchos nombres, Algunos habría que pasar de puntilla, pero otros realmente sí son muy importantes, ¿no? Pero hay algunos nombres, yo no voy a hablar de 365 libros, o sea, el nombre, porque lo vamos a llevar aquí, y algunos de ellos no estoy muy seguro. Pero lo que sí es que los nombres que vamos a ver son nombres que toda la cristiandad, todos los cristianos estamos de acuerdo en que son nombres muy importantes por su repetición y por la enseñanza que tienen para nosotros. Por ejemplo, el nombre quizás más conocido, más importante que tenemos acerca de él y que todo el mundo sabe. Venid conmigo a Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21.
¿Quién lo quiere ver? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nombre es el que aparece aquí? Jesús. 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 Es interesante porque el mismo texto nos dice, llamará su nombre Jesús, y nos dice por qué. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es un nombre muy importante, porque ya con el solo nombre de él nos está diciendo lo que realmente es Jesús. Jesús es nuestro Salvador, el que salva. Por lo tanto, es un nombre importantísimo a la hora de estudiar realmente quién es este Cristo, quién es este Jesús, quién es este ungido. Jesús. Y el nombre de Jesús aparece en su forma singular en muchas ocasiones y en su forma unida a Cristo en muchísimas ocasiones, Jesucristo. Uno es un nombre personal, Jesús, el otro no es tanto un nombre personal, sino como un nombre que tiene su función, que lo veremos también en su momento, pero fijaros que es un nombre delicioso, precioso, el Salvador. El Salvador. Aquí no hay ninguna cosa que aquí todo el mundo lo puede entender. Tú le hablas a un niño de Jesús como Salvador y un niño sabe lo que es un Salvador. Una persona mayor sabe lo que es un Salvador. Un Salvador, una persona que me salva de algo, me salva de que me estoy ahogando, me salva de que se me ha metido un poquito de pan y me quita el pan, me salva de una situación complicada que estoy viviendo. Todo el mundo sabe a su nivel lo que es un Salvador, y a nivel bíblico, a nivel de la Escritura, cuando hablamos de Jesús el que salva, el Salvador. Un escritor dice, con respecto a este título, dice: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Es una cita importante, es una cita que creo que de alguna forma abarca lo que, de una forma simplificada, abarca lo que hizo Jesús. Y es verdad, Jesús vino a salvarnos. ¿Por qué Dios envió a Jesús como Salvador? ¿De qué vino Jesús a salvarnos? ¿Qué ocurrió para que el hombre necesitara un Salvador? ¿Por qué vino Jesús y no vino otro? Para salvarnos. Son preguntas, esta y otras muchas, son preguntas muy pertinentes para entender bien por qué Jesús es el Salvador. Una de las cuestiones que van unidas a esta pregunta y que es importante que podamos entender, la mayoría de los que estamos aquí somos personas que ya llevamos años en el Señor. Todos llevamos, el más joven es Pablo, pero Pablo está desde chiquito. Entonces todos llevamos muchos años. Los caminos del Señor los conocemos, la Escritura, pero es importante que podamos ver y que podamos realmente entender la cuestión. ¿Por qué Jesús vino? ¿Qué ocurrió para que el hombre necesitara un Salvador? Y esa respuesta nos va a proporcionar la importancia de entender la salvación o no. ¿Qué ocurrió para que tuviéramos la necesidad de un Salvador? ¿Qué ocurrió? Lo vamos a ver en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? En relación a lo que estamos hablando acerca de por qué ocurrió para que el hombre necesitara un Salvador, ¿qué encontramos en este texto? Desobediencia. Desobediencia. Y cambió. También mintió porque el Señor no le dijo lo que dijo Eva, y la serpiente, perdón. Mentira y desobediencia por parte de Adán y Eva. Este es un texto, hermanos y hermanas, el capítulo 3, capítulo 3. Este es un... Alguien dijo alguna vez, los capítulos más importantes de la Biblia los encontramos en los capítulos 1 al 11 de Génesis. Porque en los capítulos 1 al 11 de Génesis encontramos todo lo que después se desarrolla. Absolutamente todo. Y esa misma persona dijo, de esos capítulos, de los 11 primeros capítulos de Génesis, los primeros 3 capítulos son importantísimos. Los 2 primeros capítulos nos hablan de la creación y nos hablan de cómo Dios ha hecho todo y cómo ha creado al ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y después este capítulo entero, este capítulo de Génesis, nos habla de la tragedia que ocurrió. Si Dios pone al hombre en el paraíso, Dios puso al hombre y a Adán y Eva en un sitio magnífico, precioso, como fue el paraíso, con 5 ríos, en un clima benigno, bueno, sin ningún tipo de necesidad, con comida, bebida, animales, un hombre y una mujer, donde lo puso ahí, y todo eso acaba, una relación espiritual entre Dios y ellos, y todo eso acaba en el momento en que aparece esto, aparece este texto que hemos leído, aparece la figura de la serpiente, es decir, la figura del diablo, y hay una tragedia. Esa es una tragedia, no solamente histórica, sino es una tragedia de connotaciones eternas, porque dependiendo de la respuesta que le demos al Salvador, nuestra connotación eterna va a ser con Dios o sin Dios. Por lo tanto, es un texto en el que nos habla incluso de una ruptura, como decía Francis Schaeffer, cósmica, ¿no? Algo que rompió por completo la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo y la relación del hombre con los otros hombres, con las otras personas. El pecado no solamente afecta a Dios, fundamentalmente. El pecado afecta a la relación que tenemos con los demás, el pecado afecta a la relación que tenemos con nosotros mismos y el pecado afecta también a la relación que tenemos con la creación. Y lo estamos viendo continuamente. Como la creación está siendo atropellada, permitidme esta expresión, por el pecado de los seres humanos. Y es interesante porque fijaros que aquí aparece por primera vez alguien que después va a tener mucho protagonismo en la Escritura, que es la serpiente, el diablo, ¿no? Va a tener mucho protagonismo. Y aparece la primera, como decía Mari Carmen, una de las estrategias que el diablo siempre ha usado, que es la duda y la mentira, y el tergiversar la palabra de Dios. Fijaros que dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una mentira descarada, porque fijaros que en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien, no, pero está diciendo todo. Y aquí el diablo lo está diciendo, porque Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Es una mentira, tiene un descaro tremendo, tiene un descaro, es tremendo lo que el diablo hace, achacando a Dios algo que Dios no ha dicho. Dice, haciendo protagonista a Dios de algo que realmente Dios en ningún momento ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré ni le tocaré. Tampoco esto es cierto. Tampoco esto es cierto, porque en ningún momento Dios dijo que no se tocara el árbol. Lo que Dios dice es que no se comiera.
del árbol, pero no dice, en el versículo dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, pero no te dice, no que te lo toques. Esto es algo que añade también Eva, ¿no? A partir de este momento, hermano, empieza lo que conocemos como la tentación, etc., y ocurre el pecado. La desobediencia, independientemente que hubiese sido como muchas veces, sobre todo de la Edad Media, o sea, que se hablaba de que era una manzana, independientemente que fuese una manzana o cualquier otra, la Biblia no dice qué fruto era. A partir de este momento, todo cambia. Y el hombre entra en lo que conocemos como el pecado. Antes no había pecado. Por lo tanto, no había transgresión, no había una separación con Dios, no había pecado, el hombre era inocente. A mí me llegaron a decir que si no quería creer, me llegaron a decir una vez que si no quería creer en el Señor, que hubiésemos pecado porque puso el árbol de la ciencia en el mar. Me quedé un poco. Digo, bueno, ya sabes. Dice, y me quedé ahí y digo, no le digo, si no quería que pecáramos, porque puso el árbol. No hubiese puesto el árbol y se acabó. Y bueno, pero Dios soberano y Dios sabe, pues lo puso porque quería pecar. Y la cuestión de obedecer, ya fue lo que respondí. Pues cuando te contesten eso, cuando te pregunten eso, aparte de que es un tema, es verdad que es un tema complejo y complicado, igual que es un tema bastante complicado el tema de por qué pecaron los ángeles y se convirtieron en diablo, en demonio, Dios, lo he dicho muchas veces, Dios, hermanos y hermanas, nos ha dado el don más importante que podemos tener los seres humanos. El don más importante que tenemos los seres humanos es la libertad. Otro don que es sumamente importante, que a veces lo perdemos de vista, es el tiempo. El tiempo. Dios nos ha dado la capacidad de en el tiempo que todo el mundo dispone, hacer cosas. El tiempo es un don, es una maravilla. Y podemos desperdiciar el tiempo, podemos ser bendecidos por el tiempo, en el tiempo, etc. Pero la libertad, Dios nos ha dado la libertad. Y yo siempre digo, yo entendí plenamente el concepto del pecado cuando entendí plenamente el concepto de la libertad. O sea, en el momento en que si Dios no hubiese puesto el árbol, y Dios no hubiese, digamos, no hubiera habido ningún tipo de situación en el que el hombre hubiese pecado, es verdad que no estaríamos nosotros aquí, porque no he pecado, es verdad que no habría entrado, pero seguiríamos a Jesús, digamos, por lo que Dios nos ha dado, sin el uso de la libertad. Seríamos como robots, seríamos como los zombies, seríamos como gente sin ningún tipo de iniciativa personal. Cuando Dios hace a la persona, lo primero que lo hace es ser libre. Y por eso en la libertad le dice, aquí tienes este árbol, confía en mí. Tienes todo esto aquí, mira todos los árboles que hay, todas las cosas que hay, pero te digo que no toques este árbol, que no comas de este árbol. Y aquí el hombre toma la iniciativa de su libertad. Decido ser libre para pecar o no pecar. Entonces, sí, Dios podía haber hecho de otra manera, evidentemente. Dios podía haber hecho que no hubiese pecado en el mundo, claro. Dios podía haber enviado otra manera de salvarnos y no Jesús, también. Pero podía haber hecho la salvación de tal manera que todo el mundo creyera, también. Lo podía haber hecho de tal manera que podamos entenderlo. Pero Dios nos ha dado la libertad para creer en Él, para creer o para tomar del árbol o no tomar del árbol. Nos ha dado la libertad, el don más precioso que tiene el hombre. Eso, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pastor, está relacionado con un tema que es complejo en sí, como usted lo dijo antes, que es el tema de la predestinación. Que no vamos a entrar ahora. Pero verdad que está relacionado, ¿verdad? Está relacionado. Es decir, de que por ejemplo Dios lo tiene todo verificado antes de la fundación del mundo. Dice que por el Señor fuimos predestinados, que fuimos escogidos en el Señor.
que la obra salvífica del Señor Jesucristo ya eso fue predestinada antes del nacimiento del mundo aquí en la tierra. Entonces igualmente lo de no confundamos de que es verdad que Dios lo tiene todo bajo su designio divino y Dios lo tiene todo prefijado, todo predestinado, eso es una verdad. Pero claro, no hay que quitar la otra verdad que está relacionada con lo que usted está diciendo de la responsabilidad del hombre. Es decir, mira, que él pecó, como el caso como que pasó la tradición de Judá el traidor, que supuestamente al final fue predestinado, pero eso no le exime de su responsabilidad. Tenía que verse arrepentido, como el caso de Pedro y de otros personajes más. Entonces, eso es el aspecto del equilibrio que tenemos que llevar de una verdad, de que una verdad no quita la otra verdad, sino que tenemos que llevar al complemento para llegar a la suma de la completa verdad, porque parece una contradicción. Oye, por un lado habla de la responsabilidad del hombre, pero por otro lado dice que todo fue predestinado, todo fue bajo los designios divinos de Dios. Dios tuvo a su escogido, fuimos predestinados para salvación, y entonces los que se perdieron, los que no fueron salvos, ¿qué pasó con ellos? No fueron predestinados. Entonces, como diciendo, por ejemplo, como que Dios te da la oportunidad de que vengas a su presencia, acceda y acepte el regalo de salvación, lo recibas como tu Señor, lo confieses y lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Solo que cuando das ese paso, es como que tú dices, oye, yo fui predestinado, el Señor me escogió, pero no vaya a decir, no, es que mira, yo parece que no tuve suerte y no fui escogido por el Señor y por eso yo no creo en el Señor, y el que se confiesa ateo dirá, es que será que fui predestinado tal. Eso no te exime de la responsabilidad de que debes de creer en el Señor. ¿Me entiendes? Sí, no te exime de la responsabilidad, porque sabemos que en el Señor Jesucristo, en Él, que entre nosotros tenemos salvación. Y yo no me bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, pues que no sea en el Señor Jesucristo. Entonces eso es el aspecto de que está la predestinación, pero a su vez está la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de recibir al Señor Jesucristo para ser salvo. Una de las cosas que podemos ver con este tipo de comentarios es precisamente eso: Dios nos ha dado la libertad. La libertad, nunca lo olvidemos. Dios nos ha dado la libertad para bendecirlo y para maldecirlo. Siempre. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quien lo tenga lo puede, por favor. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, fijaros que en el texto que hemos leído antes en Génesis, en el capítulo 3, que es el comienzo de todo, en cuanto al comienzo de la transgresión, en cuanto al comienzo del pecado, es decir, que entró el pecado en el mundo. Algunas veces te encuentras muchas veces con personas que dicen, bueno, vamos a suponer que Dios existe. Ya no solamente en el tema de la libertad o de por qué puso al árbol, sino vamos a suponer, te dice alguien, vamos a suponer que Dios existe. Vamos a suponer que entra el pecado, que Adán y Eva, como personas históricas, cometieron la transgresión y desobedecieron a Dios. Pero ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias del pecado de Adán y Eva? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo del pecado de Adán y Eva? Y a eso, ¿qué respondemos? ¿Qué respondemos cuando la gente dice qué culpa tengo yo? Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, creo que esté bien claro. Efectivamente, fijaros que cuando hablamos de esto, dice aquí el texto que hemos leído, así la muerte pasó a todos los hombres, y fijaros lo que dice, por cuanto solamente Adán y Eva pecaron, por cuanto solamente Pablo pecó, tampoco, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Cuando tú tienes una enfermedad, un simple resfriado, hermano, un simple resfriado. Tú estás en el autobús. Tú, lo hemos pasado durante 3 años con el virus a nivel mundial. Tú estás en un autobús y tú haces ¡achú! Y ahora resulta que con ese achú estás contaminando a toda la gente que hay en el autobús, porque salen millones de partículas por la nariz o en la tos, ¿no?
Pues, y eso se va contaminando. Cuando lo que hace el pecado es que el pecado contamina. El pecado no es algo que a uno dice yo peco o yo no peco, no. Dice cuando todos pecamos, porque en el uso de la libertad, cuando pecamos, en ese uso de la libertad, decidimos desobedecer a Dios. No es verdad que Adán y Eva solamente ellos desobedecieron a Dios, no es cierto. Adán y Eva desobedecieron a Dios los primeros, pero después hemos venido nosotros, todos los seres humanos. O sea, si nosotros somos culpables del pecado de Adán y Eva, sencillamente, aunque nunca podríamos echar la culpa a Dios, porque Dios puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, Dios es Dios, y nosotros lo único que podemos hacer de Dios es agacharnos y humillarnos, sea la iniciativa y sea lo que Dios diga, nunca podremos tomar, decir las cosas a Dios, porque Dios es soberano y siempre será Dios. Pero si Adán y Eva pecaron y nosotros, por su culpa, estamos pecando, alguien puede decir con honestidad, entonces Dios es culpable de que nosotros podamos pecar. Y Dios es, ¿por qué tengo que pagar yo por la paga por Adán y Eva? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que nos dice es que todos pecamos. Y si tú empiezas a mirar todo lo que ocurre desde Génesis 3 hasta aquí, empezarás a ver realmente lo que pasó. Empezarás a ver la borrachera de Noé con sus hijas, empezarás a ver cómo Caín mató a Abel, empezarás a ver las diversas luchas que hay entre los seres humanos, las mentiras, empezarás a ver familias destruidas, y todo eso porque el pecado es como se ha contagiado, y yo tomo la decisión de pecar. O sea, no es que Adán y Eva, yo pego de horno payadé, yo peco por culpa de ellos, no. Yo estoy en un mundo caído porque efectivamente yo abrí la puerta, pero es que yo me he colado por la puerta. Es que yo estoy en peco, yo tengo mis propias decisiones. Y las decisiones que los seres humanos tenemos, porque estamos contaminados, las decisiones que tenemos es por el pecado. Por eso vino Cristo. Porque es imposible que podamos dejar de ser pecadores. Imposible, porque permitidme esta expresión, tenemos el gen del pecado. Todos los seres humanos pecamos, desde un niño de 4 años hasta una persona de 100 años. Todos los seres humanos pecamos. Así que cuando alguien dice, yo qué culpa tengo, no, analízate, piensa. Y nadie que piense honestamente podrá decir, yo no peco. Todo el mundo, hasta el más santo de los santos. A veces pensamos y vemos a hombres y mujeres que dicen, Abraham era un mentiroso. Y metía a la mujer en cada lío. Decimos, Moisés mató a uno. Y Moisés también tenía ataques de ira, David, vaya de la que llegó David. Todos vemos y vemos hombres y mujeres y decimos, y en la historia, ¿no? Y nosotros mismos, todos conocemos a gente que admiramos. Decimos, a mí me gustaría ser como esta persona. Yo admiraba mucho a mi pastor, a David y a David Bow. Y yo decía, ¿qué? Era un ejemplo para mí, pero eran seres humanos, con sus pies de barro y con su caída, como todos los seres humanos. Entonces, en este sentido, es ¿por qué cuando decimos que solamente Adán y Eva? No es Adán y Eva, todos somos pecados, todos. No es cuestión de que Dios no sea justo, es que todos hemos pecado y seguimos pecando. Ahora bien, dicho esto, una pregunta que también tenemos que hacernos, te he preguntado qué ocurrió para que el hombre necesitara ser salvado. Otra pregunta es, ¿de qué vino Jesús a salvar al mundo? Y la respuesta ya la sabemos todos. Jesús vino a salvar al mundo de la paga del pecado. Mira lo que dice en Romanos, otro texto muy conocido, Romanos 6:23. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, la paga del pecado es muerte.
La paga de pecado es muerte. Digamos, aquí cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la muerte espiritual, pero también estamos hablando de la muerte física. Adán y Eva no estaban destinados a morir, ¿eh? Adán y Eva estaban destinados a poblar la tierra. Adán y Eva estaban destinados a multiplicarse aquí en la tierra, a hacer una sociedad, nunca mejor dicho, justa, buena, llena de amor y en sintonía con Dios y con la creación, con los seres humanos. Cuando entra el pecado, entra la muerte. Entra la muerte. La muerte espiritual porque nos separa de Dios. En ese momento estamos unidos con Dios, el hombre está unido con Dios, entra el pecado y nos separamos entre Dios y el hombre. Y hay una brecha, y el hombre nunca podrá encontrar el camino, la forma de encontrarse con Dios, es imposible. ¿Cómo un pecador se va a encontrar con la santidad? ¿Cómo alguien que ha perdido el rumbo se va a encontrar con el Dios que te ha creado? ¿Cómo la maldad puede entrar ante un Dios que es infinitamente justo? Es imposible que el hombre pueda, ni por mil obras, ni por mil caminos, ni por mucha religión, ni por muchas cosas. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pues el Señor lo que hace es mandar un mediador, el pontífice, un camino, el puente. Por eso, cuando se ocurre eso, Cristo viene y ahora el hombre puede acercarse a través de ese puente a Dios Padre, que se había roto esa relación con él. Cuando hablamos de que Jesús vino a salvar al mundo, hablamos de que Jesús vino a salvarnos de la muerte física, porque un día, hermano, nosotros seremos levantados. Un día, el autor de Hebreos nos dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. Y el enemigo, la muerte, nosotros sabemos que la muerte será vencida. Nosotros sabemos que en el momento en que partimos, en un abrir y cerrar de ojos, estamos con el Señor. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo será glorificado. Nosotros todo eso lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo enseña. La muerte será destruida, pero todavía no. Todavía no. Sí, pero todavía no, como tantas veces ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque entró la muerte, desgraciadamente, pero no solamente la muerte física, la muerte espiritual. La muerte espiritual. Y esa es una muerte terrible. Terrible, porque estamos delante del Dios de la vida y que le quitamos la vida. Estamos delante del Dios de la alegría y la muerte espiritual nos quita la alegría. Estamos delante del Dios que nos bendice y la muerte espiritual nos quita las bendiciones. O sea, nos quita lo mayor que tenemos, que es la relación con Dios. La relación con Dios. Antes estaba diciendo Lara, hablando de Miguel, yo no he visto a Miguel tan mal como lo estoy viendo en esta situación con el Padre. Nosotros conocemos a Miguel hace muchísimos años. Que eso que ella pueda decir, no he visto a Miguel, ¿por qué? Porque Miguel está siendo testigo de algo que está ocurriendo, que es que el Padre se va a ir. Y aunque Miguel sabe que su padre es creyente y sabe dónde va a ir, pero está siendo testigo de algo muy complicado, que es la muerte de su propio padre. Entonces, imaginaros la muerte espiritual. Imaginaros la muerte espiritual, donde ya no tenemos relación con el Padre, donde ya no nos acercamos ante el Padre, donde ya no hay esa bendición del Padre, porque la hemos roto. Y la hemos roto con nuestra iniciativa. Es como cuando decimos esa pregunta trampa que muchas veces se hace: ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Y tú dices, pues ni los romanos ni los judíos, lo maté yo, porque Él vino a morir por mí, por mi pecado, por lo tanto yo soy culpable de la muerte de Jesús. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando, ¿por qué vino Jesús a salvarnos? Porque Jesús vino a salvarnos del pecado de la muerte. Del pecado, de la muerte espiritual y de la muerte física. ¿Algún comentario? Esto relacionado con lo de la muerte, sabemos que Jesús con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, que sabemos que el diablo y su demonio. Y bueno, incluso la muerte, que sabemos que es lo más terrorífico tal,
en parte sirve para que la gente esa que se declaran ateos, que dicen que no creen en el Señor, un día les toca la conciencia cuando ven que tanta gente a su alrededor se muere, y eso como le va sensibilizando y dice, oye, que tengo que reconocer que un día la muerte me va a venir a mí, porque a todos nos toca la muerte, a no ser el caso que sabemos de no, casos así sobrenaturales como lo descrito en la Biblia, que a no ser eso, pues a todos nos toca la muerte, inevitablemente, quiera uno o no lo quiera. Entonces, una persona de esa que, repito, se declara ateo, va viendo la realidad de lo que le está pasando a la gente alrededor y dice, pues algún día seguramente me tocará la muerte a mí. Entonces se concientiza más, y ahí puede que en último remedio, puede que también sea a través de alguna enfermedad fuerte que le esté tocando, al final puede que venga a los caminos del Señor, como ha pasado en muchos casos. Así que la muerte, yo pienso que también Dios lo ha permitido como una señal de evidencia de que necesitamos recibir en vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque a todos nos va a venir la muerte. Claro, la muerte física también es la muestra a simple vista como una evidencia después de la muerte espiritual, porque la muerte espiritual no se ve, pero Dios nos le demuestra una vez más con lo que ven nuestros ojos, porque las cosas que ven nuestros ojos nos sirven como enseñanza para lo espiritual, como la creencia en Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y te dice que todo lo que Dios creó, repito, nadie tiene excusa para no creer en Dios, porque las cosas invisibles de Él, invisibles, se hacen visibles a través de lo creado que ven nuestros ojos. De manera que no tienen excusa. Una vez más, entonces, lo natural, lo que ven nuestros ojos, nos sirve como evidencia de certeza de lo espiritual. Y en eso también está lo de la muerte. Así que por eso es importante este tema de la muerte y mirarlo desde esa perspectiva, porque hasta ayuda para concientizar a tiempo a gente que todavía no en vida no han recibido al Señor Jesucristo, y se van concientizando al ver que tanta gente pues va muriendo a su alrededor. Yo creo que sería interesante, es imposible saberlo, la genética de Adán y Eva. Y lo digo porque estoy leyendo un libro ahora mismo sobre relacionar la espiritualidad con la mente. Y es un estudio sobre una parte de psicología que cómo sirve, porque hay mucha evidencia diciendo cuando una persona tiene una espiritualidad no creyente, digamos, que en general que creen en algo más, que es un porcentaje enorme que no va a pasar una depresión. Empezó esa psicóloga de estudiar eso. Pero después ella está estudiando la evidencia de que la mente en sí está hecho para tener espiritualidad. Y hasta el punto que lo que creen en algo, que hay una parte que en su genética ya tiene pruebas para decir, dentro de su genética está hecho para creer, que es increíble. Pero por leer eso, cuando tú estás hablando, digo, es que antes de pecar, yo creo que en el pecado cambia su genética. Porque antes no era capaz de morir. Entonces, ¿qué pasó en la parte física que cambió que ya morían? Es que yo no he acabado el libro es muy interesante. Ella es judía, pero está estudiando ese tema, pero digo, ¿qué cambió en su genética? El pecado es así, porque además la naturaleza gime bajo del pecado. El pecado sabemos desde Romanos, y digo, yo creo que no entendemos el peso del pecado. No. Creo que, porque vivimos con pecado y no sabemos, como son los únicos que nunca han tenido pecado, sería muy interesante saber su genética solo. Es interesante porque yo estoy de acuerdo contigo en que no somos conscientes del pecado, igual que no somos conscientes de la ropa que tenemos porque la ponemos todos los días. Sí. O sea, nos ponemos la ropa todos los días, comemos todos los días y no somos conscientes. El pecado es como una segunda piel. Entonces la tenemos ahí incorporada y no somos conscientes. En realidad, incluso nosotros como creyentes somos conscientes del pecado, que si no hubiéramos acudido a Cristo. Somos conscientes del pecado, de nuestro propio pecado, pero no somos conscientes de la intensidad del pecado. ¿Y cómo nacemos ya con el pecado? Porque cuando dejan mucho que este niño chiquitito, que tú dices, este niño que tiene esta edad, ¿cómo ya? Oye, ¿cómo contesta?
Tú dices, ya, en una, no sé con qué niño fue, que era muy chiquito, que tenía 2 añitos o 3, y le pegó a la madre, le hizo un boquete. Yo pensé también que el Señor, cuando vi la actitud de ese chiquillo, creo que fue en un supermercado, y de que veía con los chicos que es este niño, que pues, tendría 2 añitos o 3, tendría más. Digo, ya venimos con el pecado, ese niño, la forma que le pegó a la madre, cómo la miró. Digo, Señor, que me hizo pensar, estaba yo en la cola mirando al chiquillo y digo, Señor, que ya cómo hacemos con pecado. Sí, sí. Un niño no tenía más de 3 años. Digo, fíjate cómo ya nacemos. Y muchas veces queremos dividir la parte espiritual y la parte física. Y leyendo ese libro está diciendo, hay más conexión que pensábamos. Yo creo, no sé la conexión, pero y sabemos si hacemos ejercicio, nos encontramos mejor, si oramos físicamente, que las conexiones están ahí, pero que no tiene que enseñar a un niño No. a pecar, es que nace ya capaz de hacer, que parte de su genética, no sé cómo, pero solo Dios puede hacer esa cosa. Una de las cosas y tú lo has dicho, una de las cosas que produce el pecado no es solamente una cuestión del cuerpo o de la mente, Sí. el pecado es psicosomático, el pecado tiene que ver con la psique y con el cuerpo, o sea, todo está influenciado por el pecado, los pensamientos están influenciados por el pecado, nuestro cuerpo se va deteriorando por el pecado, todo va relacionado, el alma, el cuerpo, todo va relacionado con el pecado. Esto que estás comentando de la genética es interesante porque el hombre, como estamos acostumbrados a echar balones fuera y queremos siempre echar balones fuera, hay una teoría, sabéis que hay gente que dice que tenemos un gen, como lo que tú estabas diciendo, tenemos un gen. Hay gente que son asesinos porque tienen un gen en su mente, en su cerebro, que le induce a matar. Hay gente que son violadores porque tienen un gen en su cerebro que no son culpa de ellos, sino el gen que tienen. Entonces, y hay gente que tiene un gen de religiosidad. Hay gente que tiene un gen en el que de alguna forma buscan la trascendencia. Para algunos es la trascendencia, para otros es un yoga, para otros es Dios. Pero es un gen de religión. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ver es que el hombre no es responsable de nada, sino es el gen que tiene. Entonces, si yo mato a una persona, resulta que no soy yo, sino el gen heredado o que tengo en mi mente. Si yo busco a Dios no es porque Dios exista, sino porque tengo un gen religioso. Entonces, estamos a las diversas escuelas de pensamiento, las diversas escuelas de psiquiatría, etc. Lo que estamos haciendo es echar balones fuera para quitar nuestra responsabilidad. Antes, cuando una persona mataba a alguien, lo mataba. Ahora dices tú, no, es que hay una circunstancia, es que ha pasado esto, es que... y los abogados son expertos en este sentido. Y así podemos multiplicar. Pero es verdad que hemos sido creados a imagen de Dios. En ese sentido, sí. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo, que tenemos un gen, vamos a llamarlo como queramos llamarlo. Pero tenemos porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y lo tenemos, cada ser humano lo tiene. Ese soplo que Dios le dio a Adán, ese soplo lo tenemos nosotros. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, todo un ser humano. Y no vamos a encontrar la paz hasta que lo tengamos a Él, como decía Agustín. Entonces, fijaros que en este sentido, y como dice Eclesiastés, entonces, en este sentido, Dios está ahí, pero después tenemos cada uno nuestra decisión. La decisión de creer en Él o de no creer, la decisión de obedecerlo o de no obedecerlo. Y esa es una decisión también cada día, diaria. A veces pensamos, una persona ha creído en Cristo, y es verdad, esa persona ha creído en Cristo, pero después la decisión de seguir a Cristo es diaria. El que tome su cruz y me siga, es Cada día. diaria. Toma la cruz cada día. Cada día. Entonces por eso considero que no confundamos lo de la libertad, decir que cualquiera dirá, como yo soy libre, tengo libertad, pues puedo hacer lo que me da la gana, entonces ¿por qué tengo libertad? Entonces no confundamos lo que existe de la libertad como no al libertinaje, porque hay una responsabilidad que nos ha dado el Señor. Y relacionado otra vez con lo de la muerte, dice que como dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo se le demuestra a la gente? Mire,
Mira cómo usted ha pecado, mira, a todos nos toca la muerte. A nadie se libra de la muerte. Como evidencia de que hemos pecado, es que nos toca la muerte. Entonces, eso es una evidencia demostrativa para que la gente comprenda que existe el pecado. No, yo no creo en el pecado, yo soy libertad, puedo hacer lo que me da la gana. Mira, Dios me hizo libre, puedo hacer. Pues no, tiene que ser responsable, tomar las actuaciones correctas que el Señor nos demanda a realizar. Y entre ellos, pues recibir al Señor en tu vida es tu deber, porque si no te vas al infierno, porque has pecado. Y pero porque yo he pecado, pues mira, la evidencia es que te viene la muerte, porque has pecado. Entonces reconócelo. No ves que todo el mundo muere, no ves gente a tu alrededor que le viene la muerte, eso te pasará a ti también. Así que te arrepientes y recibes al Señor en vida, o te mueres, pero no solamente la muerte física, sino después de ahí la muerte espiritual. Entonces, la evidencia de la muerte como evidencia del pecado, la muerte. Así es, eso, y así lo retrata el apóstol Pablo también, y el mismo Jesús. Fijaros que hemos visto que de qué vino Jesús a salvar al mundo. Estamos hablando de la paga del pecado, de la muerte. Y voy a terminar con esto también. ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? No solamente de la paga del pecado, es decir, la muerte, sino de algo que quizás nos pueda poner más de uno nervioso. Dios vino a salvarnos también, Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios. De la ira de Dios. Mirad lo que dice en Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, versículo 36. Quien lo tenga lo puede leer. Juan, capítulo 3, versículo 36. Y después otro hermano que lea en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 9 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. El que cree en el Hijo... Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fijaros, la ira de Dios está sobre él. Y ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. ¿Qué significa la ira? ¿Por qué nos dice aquí, en estos textos y en otros más, por qué nos habla de que la ira de Dios vendrá sobre nosotros? ¿Por qué nos dice aquí que Jesús nos libra de la ira venidera? ¿De qué vino Jesús a salvar? De la ira de Dios, pero Dios no fue. ¿Del Apocalipsis puede ser? Sí. Cuando venga no sé, cuando se habla del Apocalipsis, De la ira de Dios, es decir, puede ser Yo creo- libre Señor de eso. Sí, sí. Yo creo que esto habla de la ira que se habla, que lo vi en el estudio que vi cuando tú no pudiste venir. Del 4 al 18 de Apocalipsis se habla de la ira de Dios. La ira que va a venir sobre este mundo que no ha creído en Jesús. Entonces esa es la ira venidera que nos va. La persona que ha creído en el Señor ya no estará en esta tierra, porque ya hemos sido arrebatados, pero esta ira se refiere a los que quedarán aquí, que está en el capítulo del 4 al 18 de Apocalipsis, de toda esa ira que se va a derramar sobre esta tierra y sobre todas las personas que no han creído en Jesús. Esa es la ira que va a venir. La ira de Dios sobre esta tierra. Cuando bien, Eso nos libra Jesús. bien desarrollado. Cuando hablamos de la ira, podemos dividir, la ira lo podemos ver desde diversos puntos de vista, pero podemos verlo en dos grandes bloques. En dos grandes de toda la ira, dividirlo en dos partes. Una es la ira venidera, que efectivamente tiene que ver con la ira del futuro de Dios, que tiene que ver con la ira antes de que Él venga y con el pecado del mundo y tal. Pero cuando estamos hablando de la ira que, por ejemplo, Juan dice en Juan 3:36 y en otra parte, estamos hablando de la ira que le produce el pecado a Dios. La ira que le produce el pecado a Dios. La Escritura, los profetas, muchas veces hablaban del día de la ira, del día de la ira. Hay muchos sitios donde habla de la ira. Y la pregunta es, ¿Dios es un Dios que se aira? Dios es un Dios... No, esta enseñanza que tenemos en los últimos años de un Dios benevolente, bueno, bonito,
permíteme esta expresión, incluso un Dios barato, como la gracia barata, un Dios que está a nuestro antojo y que siempre es bueno, misericordioso y siempre nos perdona y no pasa nada. Esa es la idea que se está dando, el Dios bueno, el Dios bueno. Sin embargo, cuando tú vas a la Escritura, busca una concordancia, lees la cantidad de textos que nos hablan de Dios. ¿Por qué viene Jesús a salvarnos de la ira de Dios? ¿Qué tiene que ver el pecado con la ira de Dios? Estoy aquí pensando, no es la reacción, la ira no es la reacción de la santidad de Dios chocando con el pecado. Cuando se choca, que produce ira. Es la imagen que me viene, que claro, su santidad no aguanta Sí. la presencia de Dios, de presencia de pecado. Es como, oh. En otras palabras, tú estás diciendo exactamente lo mismo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice, que va en la línea que tú estás diciendo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta efectivamente contra la maldad del hombre, contra la impiedad, contra la falta de santidad, contra el mal que hay. Y la justicia de Dios, la santidad de Dios, se revela contra eso. ¿Qué es lo que produce el pecado? Impiedad, injusticia, falta de santidad. Y el hombre no puede volver a Dios, no puede estar con Dios de esa forma. Y Dios alguna vez he puesto el ejemplo, ustedes imaginaron mi hija, una de mis dos hijas, ¿no? Que con 15 o 16 años llega a mi casa y me dice, papá, yo me estoy pinchando y me estoy poniendo de heroína todos los días. Y yo le digo a mi hija, pues me parece muy bien, dame a mí también, me parece muy bien. ¿Yo qué tipo de padre sería? Sería un padre horrible. Sería un padre que está permitiendo y además le da el consentimiento a su hija para que se drogue todos los días, para que se mate, ¿no? Si yo fuese un padre responsable y mi hija me dice, papá, me estoy drogando, yo a mi hija me pondría en serio con mi hija y le diría, pues esto hay que solucionarlo, hija. Esto hay que solucionarlo porque esto no está bien para ti. Y yo me enfadaría de tal manera que ella notara que la quiero, pero me enfadaría. Y haría todo lo posible para que ella no estuviese la droga, y además iría a quien le vende la droga, movería cielo y tierra para que eso no ocurriese. Eso es lo que hace Dios. Dios lo que hace es, ¿cómo voy yo a congratularme contigo? ¿Cómo voy a estar ya contento contigo si estás pecando? Y el pecado te mata. Entonces lo que yo quiero es que tú no peques o que haya un sustituto para que tú puedas estar conmigo, como es Jesús. Porque el pecado, igual que la droga, te mata espiritualmente. Yo considero, hermano pastor, también que la ira de Dios está relacionado con lo que dicen el acta de los decretos, que fue contraria a nosotros porque hemos pecado. Entonces Jesucristo, con su muerte sacrificial en la cruz, anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Entonces que considero que está relacionado lo de la ira de Dios al acta de los decretos que iba contra nosotros por nuestro pecado cometido. Pero repito, gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, pues fue anulada esa acta de los decretos que era perjudicial, la muerte eterna de nuestra vida, separado de Dios para siempre. Fijaros, hermano, y termino ya, que la justicia de Dios es la que nos envía a la condenación, ojo, La justicia de Dios es la que nos envía a la condenación porque no somos dignos de nada. Pero la justicia de Dios también, a través de Cristo, a través de la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros, es la que ve satisfecha también su justicia en la persona de Cristo. Por una parte, la justicia de Dios dice, no puedo acercarte a mí. Y por otra parte, Dios dice, pero voy a enviar a Jesús para que a través de Jesús tú te acerques a mí. Y la justicia, la ira ante el pecado, se aplaque. Por lo tanto, fijaros, hermanos,
que Jesús es uno de sus nombres, uno de los nombres más hermosos que hay. Jesús es un nombre, uno de sus nombres. Jesús, el que salva. Hemos visto qué ocurrió para que el hombre necesitara ser salvado. Hemos visto Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Hemos visto que todos pecamos, no solamente Adán y Eva, sino que todos nosotros pecamos. Hemos visto también de qué vino Jesús a salvar al mundo. Y hemos visto que Jesús vino a salvar al mundo de la paga del pecado, que es la muerte, y de la ira de Dios, que nos condenaba por nuestro pecado. Y Jesús viene a satisfacer esa justa ira de Dios en él, y la justicia de Dios es satisfecha por ese sacrificio precioso y único de Cristo. De eso vino Jesús a salvarnos. Y otra pregunta que podríamos hacer, que no vamos a verlo ahora, la dejo ahí para la semana que viene, es: ¿y cuál es la condición del hombre después de la caída? ¿Cuál es la condición del hombre después del pecado? Pero eso lo veremos la semana que viene.